El día que mi hijo ambicioso y su esposa ganaron $53 millones en la lotería, me corrieron de la casa diciéndome, ya no necesitamos tu miserable pensión. Mejor vete a morir a otro lado. Se les borró la sonrisa cuando me reí y les contesté, cariño, ¿acaso leíste bien de quién es el nombre en ese boleto? Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde me estás viendo. Pero déjame ir un poco atrás y contarte cómo llegamos a este delicioso momento de justicia. Hace 3 semanas, en una mañana gris de diciembre en Cedar Falls, Iowa, yo hacía lo mismo que había hecho cada viernes durante 32 años, comprar mi boleto de lotería en la tiendita de la esquina. Murphy's Corner Store. Siempre con los mismos números que he jugado desde 1992. El mismo ritual, la misma pequeña oración al cielo, esperando que alguien allá arriba me escuchara. Me llamo Dorothy Williams, aunque todos me dicen Dot. Tengo 67 años, soy viuda desde hace 2, y vivo en lo que mi nuera Ashley insiste en llamar el cuarto de visitas. Aunque, claro, los invitados normalmente no tienen que entregar todo su cheque del seguro social como renta. Buenos días, señora Williams, me saludó Jimmy Murphy desde el mostrador. A sus 25 años todavía recordaba cuando yo traía a mi hijo Marcus por dulces de 1 centavo. ¿Lo de siempre?, preguntó. Ya sabes, le respondí mientras le daba mis $5 y veía cómo imprimía mi boleto. Esos números significaban mucho, el 7 por el día en que me casé con Harold, el 14 por el día en que nació Marcus, el 23 por nuestro aniversario. El 31 por el número de la casa donde criamos a la familia, el 45 por los años que estuvimos juntos, y el 18 por la edad que tenía Marcus cuando terminó la prepa. Tan lleno de orgullo y promesas. En ese entonces nunca me imaginé que esos números se convertirían en mi arma de destrucción masiva. Cruza los dedos por mí, Jimmy, le dije, guardando el boleto en mi bolso. Siempre lo hago, señora Williams. Ya le toca un poco de buena suerte. Si tan solo supiera lo proféticas que resultarían esas palabras. De regreso a casa, caminando bajo el frío de diciembre, pasé frente a la casa que Harold y yo compartimos durante 43 años. Los nuevos dueños la habían pintado de amarillo. Harold lo habría odiado. Siempre decía, nuestra casa blanca con contraventanas negras se veía digna, como un lugar donde la gente decente vivía y criaba a sus hijos con respeto y valores. La ironía no se me escapaba. Ahora vivía con el hijo que había criado en esa casa digna, y él me trataba como si fuera una carga indeseada. Cuando llegué a lo que se suponía debía llamar hogar ahora, el BMW de Ashley estaba en la cochera. A través de la ventana de la cocina la vi hablando por teléfono, moviendo las manos con desesperación. Seguramente platicando con su hermana sobre las próximas vacaciones o quejándose de tener que compartir la casa con la madre anciana de Marcus. Entré por la puerta trasera, colgué mi abrigo en el gancho junto al cuarto de lavado, el mismo donde Marcus solía colgar su jersey de la liga infantil, donde Harold colgaba sus camisas de trabajo. Donde las familias normales colgaban sus cosas porque pertenecían a un lugar. Dot, eres tú, gritó Ashley, con ese tono irritado que usaba cada vez que estaba molesta por algo, que era casi siempre últimamente. Solo yo contesté, aunque me dieron ganas de añadir, perdón por existir en tu preciosa casa. Pero no lo hice, porque en estos últimos 2 años había aprendido que a veces sobrevivir significa cerrar la boca y mantener la dignidad intacta, aunque cada día se volviera más difícil sostener ambas cosas. El día que Harold murió, todo cambió. Aunque al principio no lo noté. El duelo tiene esa forma cruel de cegarte ante los buitres que sobrevuelan alrededor, sobre todo cuando uno de esos buitres es tu propio hijo. El funeral de Harold fue un martes de diciembre de 2022. Todo se sentía irreal. 45 años de matrimonio reducidos a un servicio de 1:30 y una comida con sándwiches comprados en la tienda. Marcus dio un bonito discurso sobre su padre, diciendo que había sido un buen proveedor y un hombre de familia. Ashley se vistió de negro y se enjugó los ojos en los momentos justos, aunque jamás la había visto llorar de verdad por algo que no tuviera que ver con que le rechazaran la tarjeta de crédito. Mamá, no puedes quedarte sola en esa casa tan grande, me dijo Marcus mientras volvíamos del panteón. No es práctico. Yo miraba por la ventana los campos congelados, pensando en cómo Harold y yo solíamos recorrer ese mismo camino cuando éramos novios.
Me tomaba de la mano y hablaba de la casa que compraríamos, de los hijos que tendríamos, de la vida que construiríamos juntos. En esas conversaciones nunca entraba la palabra práctico. He sabido arreglármelas muy bien por 65 años, le respondí. Creo que puedo con unos cuantos más. Pero el mantenimiento, el jardín, la nieve, intervino Ashley desde el asiento delantero. A tu edad, Dot, esas cosas se vuelven peligrosas. ¿Y si te caes? ¿Y si te pasa algo y nadie se da cuenta en días? Su tono sonaba tan preocupado que por un momento casi me lo creí. Además, agregó Marcus, tenemos mucho espacio. El cuarto de visitas casi no se usa y podrías ayudarnos con los nietos cuando vengan. Ayudar con los nietos. Ese debió ser mi primer aviso. La casa de Marcus y Ashley era una enorme construcción estilo colonial en la zona nueva de la ciudad, con cochera para 3 autos y una isla en la cocina más grande que mi primer departamento. La habían comprado 5 años antes, estirando su presupuesto hasta lo que Ashley llamaba el límite absoluto, y lo que yo, en silencio, pensaba que estaba más allá de lo que podían costear. ¿Pero qué sabía yo? Solo era una viuda con una casa ya pagada y 45 años de ahorros que Harold había guardado con tanto cuidado. El cuarto de visitas era bonito, la verdad. Paredes amarillo claro, muebles blancos y una vista al jardín perfectamente arreglado. Será como un hotel cómodo, dijo Ashley mientras acomodaba las almohadas de la cama matrimonial. Tu propio espacio, pero con la familia cerquita. El primer mes fue, de hecho, agradable. Yo cocinaba la cena casi todas las noches, hacía la limpieza sin que nadie me lo pidiera y me mantenía en mi cuarto cuando Marcus y Ashley necesitaban privacidad. Parecían agradecidos por la ayuda, aunque noté que nunca se ofrecieron a pagar el súper ni los servicios, a pesar de que mi cheque del Seguro Social se iba directo a lo que Ashley llamaba, con mucha diplomacia, gastos del hogar. Para el segundo mes empezaron las peticiones. Dot, ¿puedes cuidar a Emma y Jaque este fin de semana? Ashley y yo necesitamos tiempo de pareja. Dot, ¿puedes pasar por la tintorería? Ya vas a la tienda de todos modos. Dot, ¿puedes recibir al del cable? Nosotros trabajamos y alguien tiene que estar aquí. Poco a poco, casi sin darme cuenta, me fui transformando de invitada a empleada doméstica sin sueldo. Pero me repetía que era temporal, solo mientras encontraba mi siguiente paso. Solo hasta que el duelo no doliera tanto. Solo hasta que me sintiera lo bastante fuerte para volver a vivir sola. Debí haber escuchado esa voz de Harold en mi cabeza, la que siempre decía, Dorothy, cuando alguien te muestra quién es desde el principio, créelo. Para el verano, la máscara ya empezaba a caerse. Las peticiones de Ashley se volvieron exigencias, y Marcus desarrolló un talento especial para desaparecer justo cuando surgían los conflictos. Dot, tenemos que hablar sobre el arreglo financiero, anunció Ashley una mañana, mientras tomaba café. Había puesto papeles sobre la mesa de la cocina como si estuviera dirigiendo una junta de negocios, y supongo que, en su mente, así era. ¿Qué tipo de arreglo?, pregunté, aunque el estómago ya se me hacía un nudo. Gastos de la casa, tu parte de los servicios, comida, mantenimiento. Es justo que contribuyas de manera proporcional a lo que usas. La palabra proporcional debió haber sido mi segunda señal. Ashley había estudiado administración de empresas y le encantaba usar términos corporativos para que las conversaciones personales sonaran oficiales e inevitables. Me deslizó una hoja con una lista detallada de gastos mensuales. Mi parte estaba resaltada en amarillo, $800 por la renta del cuarto de visitas, 200 por servicios, 300 por comida y artículos de limpieza. En total, $1,300. Justo 50 menos de lo que recibía en mi cheque mensual del Seguro Social. Esto parece mucho, dije con cuidado. Soy solo una persona y paso varias horas al día en el centro comunitario para adultos mayores. Pero usas la cocina, el baño, la lavandería, contraatacó Ashley. Y cuando Emma y Jaque vienen de visita, estás aquí todo el fin de semana, lo que incrementa bastante nuestros gastos. Emma y Jaque eran los hijos de Marcus de su primer matrimonio. Venían cada 2 fines de semana, y yo adoraba tenerlos cerca. Tenían 8 y 10 años, llenos de energía y preguntas, con esa alegría inocente que me recordaba por qué ser abuela se supone que es una de las grandes recompensas de la vida.
Claro que Ashley lo veía distinto. Una vez le dijo a su hermana por teléfono, sin saber que yo alcanzaba a escuchar desde el cuarto de lavado. Es agotador tener niños en la casa cada 2 fines de semana. Y ahora, con Dot aquí también, siento que estoy manejando una pensión. Terminé firmando el acuerdo financiero porque, ¿qué otra opción tenía? Conseguir un departamento a mi edad, con solo $50 libres al mes para mis gastos personales, simplemente no era realista. Marcus parecía realmente preocupado por mi bienestar, aunque para su esposa yo no era más que una fuente de ingresos. Esto es solo temporal, mamá me aseguraba cada vez que yo expresaba dudas sobre el arreglo, hasta que encontremos un plan a largo plazo que funcione para todos. El plan a largo plazo, resultó ser, consistía en volverme cada vez más invisible y cada vez más útil. Para el otoño, yo ya hacía todas las compras, la mayor parte de la comida y toda la limpieza. Cuando Emma y Jake venían de visita, yo era la cuidadora principal, mientras Marcus y Ashley se iban a cenas románticas o escapadas de fin de semana. Y cuando recibían a las amigas de Ashley, yo debía servir las bebidas y los aperitivos, para luego desaparecerme en mi cuarto y dejar que los adultos tuvieran sus conversaciones sofisticadas. El punto de quiebre llegó en noviembre, durante una de las cenas de Ashley. Me había pasado la tarde preparando bocadillos y limpiando la casa, y después serví las copas a sus invitados con una sonrisa forzada en la cara. Mientras recogía vasos vacíos de la sala, escuché a Ashley hablar con su amiga Jennifer. En realidad ha salido perfecto, decía Ashley. Dot se encarga de todas las labores de la casa, cuida a los niños cuando vienen, y con su cheque del seguro social cubre casi todos sus gastos. Es como tener ayuda en casa, pero ella nos paga por el privilegio. Jennifer soltó una carcajada. Eso es brillante. Deberías escribir un libro, como sacarle dinero a tu suegra. Ahí estaba yo, con una charola llena de vasos sucios, escuchando cómo mi vida se discutía como si fuera un ingenioso negocio. Algo se cristalizó dentro de mí. Esto no era alojamiento temporal durante una etapa difícil. No era la familia apoyándose en tiempos complicados. Era explotación, en su forma más clara y simple. Pero esa noche no dije nada. Llevé los vasos a la cocina, los metí al lavavajillas y subí a mi cuarto. Al final, todavía tenía mi boleto de lotería semanal como pequeña esperanza. Y a veces, si uno espera lo suficiente, el universo encuentra la manera de equilibrar la balanza. Diciembre llegó con una tormenta de nieve temprana y con el anuncio de Ashley, iban a convertir el sótano en una suite para la suegra. Lo presentó como si fuera una gran mejora, con todo y un pequeño cocineta y una entrada independiente. Vas a tener mucha más privacidad, explicó, extendiendo los planos sobre la mesa del comedor. Tu propio espacio, tu propia entrada, casi como tu propio departamento. El sótano. Querían mandarme al sótano. Marcus rondaba cerca, incómodo pero apoyándola. El contratista dice que para la primavera ya estará listo, y con la cocineta ya no necesitarías usar tanto la cocina principal. Traducción: querían aislarme por completo. Eliminar hasta la mínima molestia de compartir los espacios comunes con su invitada, que además les pagaba $1,300 al mes por el privilegio. ¿Y si no quiero mudarme al sótano?, pregunté. La sonrisa de Ashley se tensó. Bueno, Dot, también hemos pensado en eso. Este arreglo ha funcionado, pero sentimos que necesitamos recuperar nuestro espacio como pareja. La suite del sótano te daría independencia y al mismo tiempo nos mantendría cerca. ¿Y si prefiero buscar otro lugar para vivir?, insistí. El silencio se alargó incómodo. Finalmente, Marcus carraspeó. Mamá, nos hemos acostumbrado a tenerte aquí, eres familia, pero si quisieras explorar otras opciones, lo entenderíamos. A mi edad, con solo $50 al mes para gastos personales, mis otras opciones se reducían a vivienda subsidiada para adultos mayores, con una lista de espera de 2 años. O un mini departamento en la zona más peligrosa de la ciudad. Me tenían atrapada, y lo sabían. Ese viernes caminé hasta la tiendita Murphy's Corner Store con más determinación de lo normal. La nieve caía sin parar, cubriendo las banquetas con una capa resbalosa de hielo que hacía peligroso cada paso. Pero ya no me importaba lo que fuera peligroso. Toda mi vida se había vuelto peligrosa.
Clima difícil para caminar, señora Williams, me gritó Jimmy mientras yo sacudía la nieve de mis botas. He caminado en peores, respondí, sacando los $5 de mi bolso. Los mismos números de siempre. Mientras Jimmy imprimía el boleto, me descubrí pensando en esos números de otra manera. El 7 por el día en que me casé con Harold, cuando todavía era joven y creía en finales felices. El 14 por el día en que nació Marcus, cuando pensaba que estaba criando a un hombre que respetaría y protegería a su familia. El 23 por nuestro aniversario, celebrando décadas de compañía y apoyo mutuo. Quizás había llegado la hora de que esos números representaran algo nuevo. Guardé el boleto en mi cartera, justo detrás de la licencia de conducir vieja de Harold, esa que nunca me animé a tirar. Cruza los dedos por mí, Jimmy, le dije, como siempre. Siempre lo hago, señora Williams. Puede que esta sea su semana. De regreso a casa, con la nieve bajo mis pies, pasé junto a un grupo de adolescentes que se deslizaban en trineo por la colina detrás de la primaria. Sus risas se extendían por todo el paisaje congelado, pura alegría, sin cálculos ni manipulaciones. Recordé a Marcos a esa edad, como podía pasar horas construyendo fuertes de nieve y se negaba a entrar a la casa, incluso cuando estaba empapado hasta los huesos y con los labios morados del frío. ¿En qué momento había desaparecido ese niño? Cuando se convirtió en alguien capaz de mirar a su madre a los ojos y explicarle que mandarla al sótano era por su propio bien. De vuelta en la casa, Ashley estaba en la cocina hablando por teléfono con el contratista. Sí, queremos lo más barato en todo, decía. No tiene que ser nada elegante. Es solo para una persona mayor. Solo para una persona mayor. Eso era en lo que me había convertido dentro de la casa de mi hijo. Ya no era Dorothy Williams, la mujer que había criado a 2 hijos, enterrado a un esposo y sobrevivido 67 años de alegrías, dolores y todo lo que había en medio. No. Ahora era solo una persona mayor que debía ser administrada de la forma más eficiente y económica posible. Subí a mi cuarto, mientras todavía tenía un cuarto arriba, y me senté junto a la ventana mirando la nieve caer. En mi bolso, mi boleto de lotería esperaba pacientemente, con esos números familiares que nunca me habían fallado, aunque todos los demás sí lo hubieran hecho. A veces el universo se toma su tiempo para preparar la justicia. Pero cuando llega, llega completa. Los números ganadores se anunciaron el viernes a las 10:59 de la noche, en el Canal 7. Yo estaba en la cama leyendo un libro de la biblioteca, sobre una mujer que heredaba una casa misteriosa, cuando salió el segmento de la lotería en las noticias de la noche. El premio mayor del Powerball de esta noche es de $53 millones. La presentadora rubia, con su sonrisa brillante, anunció. Los números ganadores son 7, 14, 23, 31, 45 y Powerball 18. Por un momento, mi mente se negó a procesar lo que había escuchado. Eran mis números. Mis exactos números. Los mismos que había jugado fielmente durante 32 años. Con manos temblorosas busqué el control remoto y retrocedí la transmisión para escuchar el anuncio otra vez. 7, 14, 23, 31, 45 y Powerball 18. Mis dedos, torpes y entumecidos, hurgaron en mi bolso hasta sacar el boleto de lotería. Ahí estaban, impresos en blanco y negro, 7, 14, 23, 31, 45 y Powerball 18. Premio, $53 millones. Me quedé mirando el boleto, esperando a que la realidad terminara de asentarse. Después de 32 años de esperanza y de invertir $5 cada semana, por fin había ganado. Y no era cualquier premio, había ganado en grande. Mi primer instinto fue bajar corriendo y contárselo a Marcus y a Ashley, compartir la noticia increíble con mi familia, celebrar juntas este momento que cambiaba la vida. Pero enseguida recordé dónde estaba sentada, por qué y cómo había terminado ahí, en su casa, pagándoles $1,300 al mes de renta mientras servía como ayuda doméstica y niñera gratuita. Con planes de mandarme al sótano en primavera porque mi presencia ya era una molestia. Tal vez lo mejor era guardarme esta información por un tiempo, al menos hasta entender qué significaban $53 millones para mi futuro. Guardé el boleto en mi cartera y apagué la tele. Dormir fue imposible, pero me quedé acostada en la oscuridad por horas, pensando.
Al amanecer, ya tenía los inicios de un plan. El sábado amaneció con el caos de siempre. Emma y Jake estaban de visita el fin de semana, lo que significaba que Ashley desaparecería para hacerse las uñas mientras yo me encargaba del desayuno, el entretenimiento y, en general, de los niños. Buenos días, Dot, dijo Ashley, ya lista con su ropa de ejercicio. Me voy a yoga y luego al salón. ¿Puedes cuidar a los niños? Claro, contesté, como siempre. Marcus estaba en su oficina poniéndose al día con los correos de trabajo antes de irse a jugar golf. Los niños estaban en la sala, todavía en pijama, discutiendo qué ver en la tele. Y fue en medio de ese sábado tan común, entre discusiones y pendientes, cuando a Ashley se le ocurrió ordenar la cocina. Lo que incluyó vaciar mi bolso para buscar los cupones del supermercado que yo había recortado días antes. Dot, ¿dónde pusiste esos cupones de cereal?, gritó Ashley, hurgando entre mis cosas. Deberían estar en el bolsillo lateral, le respondí, concentrada en mediar la pelea por el control remoto entre Emma y Jake. Los encontré, exclamó. ¿Y, oh Dios mío? ¿Qué es esto? Algo en la voz de Ashley me hizo levantar la mirada. Estaba junto a la barra de la cocina, sosteniendo mi boleto de lotería, con el rostro pálido de la impresión. ¿Esto? ¿Compraste un boleto de lotería? Se me cayó el estómago, pero mantuve la expresión neutral. Compro uno todas las semanas. Los mismos números desde hace 32 años. Ashley miraba el boleto como si fuera radioactivo. Dot, ¿sabes cuáles fueron los números ganadores anoche? Antes de que pudiera responder, estaba agarrando su teléfono, buscando frenéticamente en Google. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Marcus! Su grito hizo que Marcus apareciera corriendo desde su oficina, con la camisa de golf a medio abotonar y el cabello aún despeinado por el sueño. ¿Qué pasó? ¿Alguien está lastimado? El boleto de lotería, le espetó Ashley, entregándoselo con manos temblorosas. Mira los números. Mira los del sorteo de anoche. Marcus tomó el boleto, frunciendo el ceño mientras leía los números. Su ceño se profundizó cuando Ashley le mostró la pantalla de su teléfono con la combinación ganadora. El silencio en la cocina se estiró como chicle, roto solo por Emma, que preguntaba si alguien haría pancakes. Finalmente, Marcus me miró, con una expresión que no se podía leer. Mamá, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Yo entendí exactamente lo que significaba. La única duda era si ellos lo comprendían. La siguiente hora fue puro caos, y yo la observaba desde mi lugar en la mesa de la cocina como si fuera la vida de otra persona, vista a través de una ventana. Ashley caminaba de un lado a otro por la cocina, el teléfono pegado al oído, hablando con lo que parecía cada persona de su lista de contactos. 53 millones. Sí, millones. Ganamos la lotería. Ganamos. Eso era interesante. Marcus había tomado el boleto de Ashley y lo examinaba como un experto forense, comparando los números en la pantalla de su teléfono una y otra vez. Esto es real, murmuraba sin cesar. Esto es, realmente real. Emma y Jake, al notar que algo trascendental estaba pasando, habían abandonado su discusión por la tele y se pararon en la puerta de la cocina, con los ojos abiertos de confusión y emoción. ¿Ahora somos ricos?, preguntó Emma. Somos muy ricos, cariño, dijo Ashley, levantándola para darla vueltas por la cocina. Nunca más tendremos que preocuparnos por el dinero. Yo no podía evitar pensar en Harold, preguntándome qué diría de esta escena. Probablemente algo sobre gallinas contando sus pollitos antes de nacer. Harold siempre había sido cauteloso antes de asumir resultados, hasta entender todas las variables. Mamá, dijo Marcus, aún sujetando el boleto, necesitamos llamar a un abogado, a un asesor financiero y probablemente a un contador. Hay que considerar impuestos, procedimientos de reclamación, y deberíamos llamar al contratista para mejorar los planes del sótano. Ashley lo interrumpió. Quiero decir, si somos millonarios, ya no necesitamos escoger las opciones más baratas. El sótano otra vez. Incluso en medio de lo que ellos pensaban era buena fortuna que les cambiaba la vida, seguían planeando mandarme al sótano. En realidad, continuó Ashley,
con ese tono particular que usaba cuando estaba resolviendo un problema. Probablemente deberíamos pensar más allá del sótano. Con este dinero podríamos comprarnos una casa más grande, algo con un ala adecuada para la suegra, o, su voz se iluminó, podríamos buscar una de esas comunidades de lujo para adultos mayores para ti, Dot. De esas caras, con actividades, atención médica y todo. Ahí estaba. El dinero iba a comprarles una forma más elegante de deshacerse de mí. Marcus asintió con entusiasmo. Es una gran idea, mamá. Seguramente estarías más feliz con gente de tu edad, ¿verdad? Y ahora podríamos costear uno de esos lugares realmente bonitos. Yo los observaba, a mi hijo y a mi nuera, haciendo planes para mi futuro. Usando dinero que asumían que les pertenecía para resolver un problema que ellos mismos habían creado tratándome como un estorbo. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. Hay solo un pequeño detalle que probablemente deberíamos aclarar, dije en voz baja. Ambos se giraron hacia mí, con expresiones expectantes y un poco impacientes, como padres escuchando a un niño interrumpir una conversación de adultos. El boleto de lotería, continué con calma, está a mi nombre. El silencio que siguió fue distinto al anterior. No era el silencio de sorpresa por una buena noticia inesperada. Era el silencio horrorizado de quienes se dan cuenta de que cometieron una terrible suposición. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ashley lentamente. Extendí la mano y, después de un momento de duda, Marcus colocó el boleto en mi palma. Quiero decir, dije, mirando los números familiares que acababan de transformarse de esperanza en poder, que compré este boleto con mi dinero, de mi bolso, usando los números que he jugado durante 32 años. Lo que significa que es mío. El rostro de Ashley pasó por varios cambios de color fascinantes. Pero tú vives aquí, balbuceó Ashley. Somos familia. Ese dinero cambia todo para todos nosotros. No, dije, levantándome de la mesa de la cocina con más dignidad de la que había sentido en 2 años. Cambia todo para mí. La expresión de sorpresa y comprensión en sus caras era algo que sabía que atesoraría durante años. El momento en que entendieron que su empleada doméstica no remunerada, su futura inquilina del sótano, su conveniente fuente de renta mensual, acababa de volverse independiente y rica. Y que 53 millones de dólares podían comprar mucho más que una bonita casa. Podían comprar libertad. Podían comprar justicia. Y podían comprar la venganza más satisfactoria que una madre hubiera servido jamás a sus hijos ingratos. La cocina se quedó tan silenciosa que podía escuchar el zumbido del refrigerador y a Emma susurrándole algo a Jake en la sala. Marcus y Ashley se quedaron paralizados, como si alguien acabara de anunciar que la gravedad era opcional. Mamá, dijo Marcus con cuidado, no nos adelantemos. Sí, técnicamente el boleto está a tu nombre, pero somos familia. Compartimos cosas. Nos apoyamos mutuamente. Casi me río en voz alta. ¿Apoyarnos mutuamente? Como cuando me apoyaban cobrándome $1,300 al mes por vivir en su cuarto de invitados, o cuando me apoyaban planeando mandarme al sótano. Tienen toda la razón, dije dulcemente. Nos apoyamos mutuamente, por eso yo los he estado apoyando cada mes con mi cheque del Seguro Social, mientras hago todo su trabajo de casa y cuido a los niños gratis. El cerebro de negocios de Ashley estaba trabajando horas extras. Lo vi en sus ojos, calculando, buscando estrategia, intentando hallar algún resquicio. Dot, cariño, dijo, usando la voz que reservaba para sus clientes más importantes, creo que ha habido un malentendido sobre nuestro arreglo de convivencia, la contribución mensual que haces. Eso no es renta. Dijo Ashley. Solo es tu parte de los gastos de la casa. Nunca te hemos visto como inquilina. Ah, no, dije, guardando el boleto de lotería en mi cartera con cuidado deliberado. Entonces supongo que no les importará si dejo de contribuir a los gastos de la casa inmediatamente, ya que soy familia, no inquilina. Marcus dio un paso adelante, con las manos levantadas como si estuviera tratando con un animal potencialmente peligroso. Mamá, respiremos todos un momento, dijo. Esto es una noticia enorme. Cambia vidas. Necesitamos pensar cuidadosamente en sus implicaciones. Oh, he estado pensando, respondí. Desde que vi esos números anoche,
Llevo unas 8 horas sacando algunas conclusiones interesantes. La sonrisa falsa de Ashley empezaba a agrietarse en los bordes. ¿Qué tipo de conclusiones?, preguntó. Bueno, para empezar, dije con calma, he llegado a la conclusión de que 53 millones de dólares son suficiente dinero para vivir muy cómodamente el resto de mi vida sin depender de nadie más para vivienda. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. ¿No hablas en serio?, susurró Ashley. No podrías simplemente irte, no después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que ellos habían hecho por mí. Como quedarse con mi dinero cada mes mientras me trataban como empleada, como planear mandarme al sótano porque mi presencia les resultaba incómoda. Como discutir mi situación de vivienda en cenas como si yo fuera una inversión empresarial inteligente. Hablo muy en serio, dije. De hecho, planeo llamar a la oficina de la lotería el lunes en cuanto abra para reclamar mi premio, y luego voy a empezar a buscar un lugar para mí sola. Marcus empezaba a entrar en pánico. Se lo veía en cómo se pasaba las manos por el cabello una y otra vez. Mamá, no puedes tomar decisiones así cuando estás emocional. Esto es demasiado grande, demasiado complicado. Necesitas ayuda para manejar este tipo de dinero. ¿De quién? ¿De ustedes? Sí. De nosotros, dijo Marcus. Somos tu familia. Miré a mi hijo. ¿En serio? Lo miré y vi a un extraño. Cuando se había convertido Marcus en alguien que pensaba que yo era demasiado incompetente para manejar mis propios asuntos? ¿Cuándo había decidido que ser su madre le daba derechos sobre mis decisiones? Marcus, dije en voz baja, cuando tu papá estaba muriendo, ¿sabes lo que me hizo prometer? Ambos se quedaron completamente quietos. Me hizo prometer que no dejaría que nadie se aprovechara de mi bondad. Dijo que la gente lo intentaría, especialmente la familia, porque asumirían que era demasiado educada o demasiado débil para defenderme. El silencio se extendió hasta que Ashley finalmente carraspeó la garganta. Dot, creo que estás exagerando por lo que básicamente fue un malentendido. Exagerando, alcé la mano y saqué un pequeño cuaderno de mi bolso. Déjenme mostrarles algunos números. En el último año, les he pagado $15,600 en gastos de la casa. He proporcionado aproximadamente 1,200 horas de cuidado infantil no remunerado. He lavado unas 800 cargas de ropa, cocinado alrededor de 300 comidas y limpiado esta casa de arriba a abajo cada semana. La cara de Ashley se enrojecía con cada número. A cambio, me han dado un cuarto de invitados que planean mover al sótano y el privilegio de escucharlos discutir sobre mi situación de vivienda como entretenimiento en sus cenas. Eso no es justo, protestó Marcus. Te hemos proporcionado un hogar. Sí, pero tú me has proporcionado habitación y comida a cambio de un trabajo y pagos que superan lo que ustedes me han dado en unos $20,000. Eso no es generosidad, hijo. Eso es explotación. La palabra flotó en el aire como humo. Y ahora continué, poniéndome de pie y acomodándome el suéter, tengo los recursos para explorar otras opciones. El domingo amaneció con Ashley en modo gestión de crisis total. Obviamente había pasado la noche planeando estrategias, porque me recibió en la mesa del desayuno con una carpeta de 3 anillos y su sonrisa más profesional. He estado investigando, anunció, abriendo la carpeta para revelar artículos impresos sobre ganadores de lotería. ¿Sabías que el 70% de los ganadores de lotería se declaran en bancarrota dentro de 5 años? Me serví un café y me acomodé para disfrutar del espectáculo. Ah, sí, dije, con calma. Absolutamente, continuó. Las estadísticas son aterradoras: malas decisiones financieras, inversiones desastrosas, familiares aprovechándose. Para la mayoría de las personas es un desastre completo. Pasó páginas de texto subrayado. Por eso necesitas asesoría profesional. Asesoría familiar. Marcus apareció en la puerta, con cara de no haber dormido bien. Mamá, Ashley tiene razón. Esto es demasiado grande para que una sola persona lo maneje, especialmente alguien de tu edad, añadió Ashley, tratando de sonar servicial. No es por ofender, Dot, pero manejar 53 millones de dólares requiere conocimiento en leyes fiscales, estrategias de inversión y planificación patrimonial. Es increíblemente complejo.
Tomé un sorbo de café y observé sus caras tan serias. Claramente habían pasado mucho tiempo preparando esta intervención, elaborando sus puntos de conversación y estrategias. Era casi conmovedor cuánto esfuerzo ponían en convencerme de que era incompetente. Se nota que le han dado muchas vueltas, observé. Nos preocupamos por ti, dijo Marcus. No queremos verte cometer errores que puedan arruinar tu seguridad financiera. ¿Qué tipo de errores?, preguntó Ashley, inclinándose hacia adelante, olfateando una oportunidad. Bueno, por ejemplo, dije, con calma, comprar una casa sin entender las implicaciones fiscales, hacer compras grandes sin considerar cómo afectan tu flujo de efectivo a largo plazo. O confiar tu dinero a las personas equivocadas. Las personas equivocadas, repetí. ¿Cómo cuáles? Asesores financieros que cobran honorarios enormes, o administradores de inversiones que empujan productos riesgosos, o familiares que podrían intentar aprovecharse de tu generosidad, dijo Ashley. Aparentemente sin ninguna pizca de ironía. Puse la taza de café sobre la mesa con precisión deliberada. Ashley, déjame preguntarte algo, dije. Cuando me mudé aquí, ¿investigaste el costo promedio de las residencias asistidas en nuestra área? Sus ojos parpadearon con algo que podría haber sido culpa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, continué, ¿buscaste cuánto me costaría vivir en otro lugar para poder fijar el precio de mi cuarto y alimentación de manera competitiva? Marcus se movió incómodo. Mamá, nunca lo pensamos de esa manera, empezó. Porque investigué yo misma, continué. El costo promedio de una habitación privada en una residencia asistida de calidad por aquí es de unos $1,800 al mes. Eso incluye comidas, limpieza, actividades y apoyo médico. Ashley estaba muy callada ahora. Ustedes me han estado cobrando $1,300 por un cuarto de invitados y el privilegio de hacer mis propios quehaceres, cocinar y cuidar a los niños. Eso no es familia ayudando a familia. Eso es un arreglo de negocios, y ni siquiera uno justo. No se trata de dinero, dijo Marcus, desesperado. Se trata de la familia, de estar juntos. Ah, sí. Entonces, ¿por qué planeaban mandarme al sótano? Ninguno de los dos tuvo respuesta. Cerré la carpeta de Ashley y la deslicé de vuelta por la mesa. Aprecio su preocupación por los ganadores de lotería que quiebran, pero creo que están preocupándose por la persona equivocada tomando malas decisiones financieras. La compostura profesional de Ashley empezaba a resquebrajarse. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que, en el último año, he estado subsidiando su estilo de vida por unos $20,000. Mientras tanto, ustedes planeaban renovaciones en la casa, se iban de vacaciones y compraban muebles nuevos mientras cobraban a su suegra anciana renta a precio de mercado por un alojamiento de calidad inferior. Marcus parecía genuinamente confundido. ¿De calidad inferior, mamá? Sí, dije, levantándome de la mesa. Esta es una bonita casa, sí, pero sin privacidad, sin independencia, y con un arrendador que me trata como empleada doméstica. Pero todo eso está a punto de cambiar. ¿A dónde vas?, preguntó Ashley con voz cortante. A llamar a mi abogado. El pánico que cruzó los rostros de ambos fue algo que recordaría durante mucho, mucho tiempo. Para la tarde de lunes, la noticia de mi premio de lotería se había difundido por Cedar Falls como fuego salvaje. Al parecer, Jimmy Murphy había conectado las piezas cuando vio los números ganadores anunciados, y para el mediodía ya había 3 camionetas de noticias estacionadas frente a la casa de Marcus y Ashley. Observé desde la ventana de mi habitación mientras los reporteros tocaban la puerta principal, pidiendo entrevistas con la misteriosa millonaria. Ashley había empezado a abrir la puerta con el cabello perfectamente peinado y su sonrisa más brillante, claramente esperando salir en la cobertura mediática. La señora Williams está descansando y no está disponible para comentarios en este momento, dijo a la reportera de Canal 7. Pero como su familia, estamos muy emocionados por esta bendición en todas nuestras vidas. Todas nuestras vidas. Esa frase se estaba convirtiendo en la favorita de Ashley. Mi teléfono había estado sonando constantemente desde las 10 de la mañana. Viejos amigos de la iglesia, excompañeros de la oficina de seguros donde trabajé antes de retirarme, incluso mi prima Patricia desde Minnesota. Todos querían felicitarme, compartir mi emoción y, inevitablemente, preguntar qué planeaba hacer con el dinero.
Lo que planeaba hacer era reunirme con David Richardson, el abogado que Harold y yo habíamos usado para nuestros testamentos y planificación patrimonial. David me esperaba a las 2 de la tarde, y estaba ansiosa por la conversación. Dot. No puedes salir de la casa ahora mismo, dijo Ashley, interceptándome mientras me dirigía a la puerta con mi bolso y llaves del coche. Hay reporteros por todas partes. Te van a acosar. Tengo una cita, respondí con calma. No puede esperar, insistió. Al menos hasta que baje la atención mediática. No, dije firme. Esto no puede esperar. Marcus apareció junto a su esposa, bloqueando mi camino como si fueran guaruras preocupados. No, esto no puede esperar. Mamá, sé razonable. No estás equipada para manejar este tipo de circo mediático. Déjanos ayudarte a navegarlo. Otro de los términos corporativos de Ashley. He estado navegando mi propia vida durante 67 años, pensé. Creo que puedo manejar una caminata hasta mi coche, dije con firmeza. Pero al abrir la puerta principal, entendí su preocupación. Había reporteros abarrotando el jardín, cámaras y micrófonos listos. En cuanto me vieron, se lanzaron hacia mí como una manada de cachorros emocionados. Señora Williams, ¿cómo se siente ganar $53 millones? ¿Qué planea hacer con el dinero? ¿Es cierto que ha estado jugando los mismos números por más de 30 años? Me detuve en el escalón delantero, observando el mar de caras expectantes. Detrás de mí, podía sentir a Marcus y Ashley merodeando, probablemente esperando que retrocediera hacia la casa, donde podrían continuar su campaña para controlar mi nueva fortuna. En cambio, enderecé los hombros y bajé los escalones con toda la dignidad que pude reunir. Estoy muy agradecida por esta bendición, les dije a los reporteros, deteniéndome junto a mi coche. En cuanto a lo que planeo hacer con el dinero, lo usaré para vivir independientemente y tomar mis propias decisiones por primera vez en 2 años. ¿Qué quiere decir con eso, señora Williams? Miré hacia la casa donde Marcus y Ashley estaban, enmarcados en la puerta, y algo se asentó dentro de mí. Algo que se sentía como claridad, fuerza y una honestidad largamente retrasada. Quiero decir que a veces en la vida descubres que las personas en las que más confías se han aprovechado de tu bondad, y a veces el universo te da los recursos para hacer algo al respecto. Los reporteros olieron la historia y se acercaron más con sus micrófonos. ¿Puede explicarlo más? He estado viviendo con mi hijo y mi nuera durante los últimos 2 años, pagándoles $1,300 al mes de renta mientras proporcionaba servicios domésticos y cuidado de los niños sin recibir un centavo a cambio, respondí con calma y firmeza. Planeaban mudarme a su sótano porque mi presencia en las áreas principales de la casa se había vuelto incómoda. Pude escuchar la aspiración aguda de Ashley desde la puerta, pero ahora que tengo los medios para vivir de manera independiente, voy a buscar mi propio lugar, un sitio donde pueda ser invitada cuando visite a mi hijo, en lugar de una inquilina pagando renta en su hogar. ¿Está diciendo que su propia familia se aprovechó de usted económicamente?, preguntó alguien. Miré directamente a la cámara más cercana, pensando en todas las otras personas mayores que podrían estar viendo, gente que podría estar en situaciones similares con sus propias familias. Digo que la familia debería tratarse de amor y respeto, no de acuerdos comerciales, respondí con firmeza. Y digo que nunca es demasiado tarde para defenderse, sin importar la edad que tengas. Las preguntas llegaron más rápido después de eso, pero yo ya había dicho lo que necesitaba decir. Me subí a mi coche y me alejé, dejando a Marcus y Ashley lidiando con el circo mediático que acababa de crear. En el espejo retrovisor, pude ver a Ashley intentando desesperadamente controlar la situación, probablemente inventando alguna historia sobre malentendidos y dinámicas familiares. Pero la verdad ya estaba fuera, transmitiéndose a través de 3 condados, y yo apenas comenzaba. La oficina del abogado David Richardson fue un refugio bienvenido del caos mediático. A sus 75 años, David tenía ese tipo de tranquilidad y método que solo da la experiencia de 40 años ayudando a la gente a navegar las complicaciones de la vida. Dorothy dijo, levantándose de detrás de su escritorio con una cálida sonrisa. ¡Felicidades! Harold estaría muy orgulloso. Gracias, dije, acomodándome en el sillón de cuero familiar donde Harold y yo nos habíamos sentado tantas veces a hablar de testamentos,
pólizas de seguro y todos los detalles prácticos de una vida compartida. Vi la cobertura en las noticias, continuó David, con el rostro poniéndose serio. Hiciste toda una declaración frente a esos reporteros. ¿No fue demasiado? Para nada, respondí. A veces la verdad necesita decirse de manera clara. David abrió una carpeta y sacó un bloc legal amarillo. Ahora, hablemos de proteger tus intereses. ¿Ya reclamaste el premio? Planeo ir a Des Moines mañana para reunirme con los oficiales de la lotería. Bien. Te recomendaría tomar la anualidad en lugar del pago único por razones fiscales, y necesitaremos establecer algunos fideicomisos, tal vez una fundación benéfica si te interesa la filantropía. Pasamos la siguiente hora discutiendo estrategias financieras, implicaciones fiscales y planificación patrimonial. David explicaba todo en términos que podía entender, sin una sola insinuación de que las decisiones fueran demasiado complejas para mí. Fue mientras hablábamos de los arreglos de vivienda que David soltó su propia bomba. Dorothy, hay algo que necesito decirte. Algo que Harold me pidió que mantuviera confidencial a menos que surgieran circunstancias específicas. Mi estómago se tensó. ¿Qué tipo de circunstancias? Si tu familia alguna vez intentara aprovecharse de ti económicamente. David abrió otra carpeta, esta más gruesa y llena de documentos. Harold estaba mucho más consciente de la situación de Marcus y Ashley de lo que te imaginabas. ¿Qué quieres decir?, pregunté, con el corazón latiendo más rápido. Sabía que estaban viviendo más allá de sus posibilidades. También sospechaba que ya estaban planeando que te mudaras con ellos después de su muerte, no por amor, sino por necesidad financiera. La habitación pareció inclinarse de lado. Harold lo sabía. Contrató a un investigador privado para revisar sus finanzas aproximadamente 6 meses antes de morir. Estaba preocupado por lo que podría pasarte. David sacó una carpeta llena de documentos. Marcus y Ashley tienen deudas importantes, Dorothy. Tarjetas de crédito, préstamos de auto, la hipoteca está por debajo del valor de la casa. Han estado viviendo de dinero prestado por años. Me quedé mirando los papeles, viendo columnas de números que dibujaban un panorama de imprudencia financiera y desesperación. Harold quería que tuvieras esta información por si alguna vez la necesitabas para protegerte, continuó David. También quería que supieras sobre la póliza de seguro. ¿Qué póliza de seguro? David sonrió con tristeza. La que contrató específicamente para asegurarse de que tuvieras recursos y Marcus y Ashley se convertían en un problema. 500,000 pesos pagados directamente a una cuenta fiduciaria a tu nombre. Ha estado allí durante 2 años ganando intereses, esperando a que los necesitaras. 500,000 pesos. Harold me había estado protegiendo desde más allá de la tumba. Lo sabía, susurré. Sabía que esto iba a pasar. Te amaba lo suficiente como para prepararse. David cerró la carpeta con delicadeza. La pregunta ahora es qué quieres hacer con esta información. Pensé en Marcus parado en el umbral aquella mañana, bloqueando mi camino mientras insistía en que solo quería ayudarme. Pensé en Ashley, con sus carpetas llenas de estadísticas sobre ganadores de la lotería que se arruinan, posicionándose como mi salvadora mientras me exprimía durante 2 años. Pensé en Harold, que había pasado sus últimos meses no solo luchando contra el cáncer, sino luchando para protegerme de nuestro propio hijo. David, dije finalmente, quiero tener una reunión familiar. Esta noche, quiero que Marcus y Ashley entiendan exactamente cuál es su situación financiera y cuánto sabe su suegra al respecto. ¿Estás segura?, preguntó David. Una vez que reveles esta información, no habrá vuelta atrás. Me levanté de la silla de cuero, sintiéndome más fuerte y decidida que en años. David, he pasado 2 años siendo tratada como una fuente de ingresos conveniente por personas que se suponía me amaran. Mi esposo vio esto venir y trató de protegerme. Creo que ya es hora de que Marcus y Ashley aprendan lo que pasa cuando subestiman a una mujer Williams. La mirada de admiración en los ojos de David me dijo todo lo que necesitaba saber. Harold estaría orgulloso, sin duda. La reunión familiar estaba programada para las 7 de la tarde. Había pasado la tarde preparándome con la ayuda de David, organizando documentos y planeando exactamente lo que necesitaba decir.
Marcus y Ashley pensaban que venían a discutir mi estallido emocional con los reporteros y a encontrar una forma de manejar la atención mediática de ahora en adelante. No tenían idea de que estaban entrando en un ajuste de cuentas. Ashley llegó primero, armada con artículos impresos sobre ganadores de la lotería que habían sido estafados por miembros de su familia y una laptop llena de hojas de cálculo mostrando cómo podrían manejar apropiadamente mi premio. Marcus trajo una botella de vino y su expresión más conciliadora. Mamá, sobre lo que dijiste a esos reporteros, comenzó Marcus mientras se acomodaban en la sala. Entendemos que te sentiste abrumada. No estaba abrumada, interrumpí con calma. Finalmente estaba diciendo la verdad. Ashley abrió su laptop con práctica de eficiencia. Hemos preparado un plan financiero completo que aborda todas tus preocupaciones y asegura tu seguridad a largo plazo. Antes de que discutamos mi seguridad financiera, dije, alcanzando la carpeta que David me había dado. Creo que deberíamos hablar del tuyo, dije, colocando el primer documento sobre la mesa de café entre nosotros. Marcus bajó la mirada y el color se le escapó del rostro. ¿Qué es esto?, preguntó Ashley, aunque su voz delataba que ya lo sabía. Es un perfil financiero completo de su hogar, compilado por un investigador privado que tu padre contrató antes de morir. Los vi a ambos quedarse completamente inmóviles. Él estaba preocupado por lo que me pasaría después de su muerte. Así que hizo una investigación sobre sus circunstancias. Marcus miraba los papeles como si pudieran prenderse fuego. Papá contrató a un investigador para espiarnos y protegerme, dije, lo cual, al parecer, era necesario. Saqué otro documento. Debes 47,000 pesos en tarjetas de crédito repartidas en 6 diferentes cuentas. Tu hipoteca está negativa por 32,000 pesos. Tienen 2 préstamos de auto que suman 18,000 pesos. Y Ashley, tu negocio ha estado operando con pérdidas durante 8 meses. La compostura profesional de Ashley se quebró por completo. ¿Cómo te atreves a invadir nuestra privacidad de la misma manera que tú invadiste la mía cuando decidiste que yo era demasiado incompetente para manejar un boleto de lotería que compré con mi propio dinero? Mantuve mi voz calmada, casi conversacional. Durante 2 años han estado usando mis pagos del seguro social para cubrir sus deudas mientras me posicionaban como una dependiente agradecida que debería estar contenta con su generosidad. Marcus finalmente encontró la voz. Mamá, todos tenemos problemas financieros. No todos le cobran 1,300 pesos al mes a su madre viuda para vivir como ayudante doméstica no remunerada mientras planean moverla al sótano, le respondí, firme. Coloqué otro documento sobre la mesa. Este es un desglose de lo que mi situación de vivienda realmente me ha costado versus lo que me costaría vivir de manera independiente. Me han estado cobrando de más aproximadamente 600 pesos al mes, mientras extraían unos 1,500 pesos en trabajo no remunerado. El silencio que siguió fue profundo. Eso es más de 25,000 pesos al año que me han estado quitando, continué. 50,000 pesos en 2 años de su propia madre. Mientras ustedes planeaban aislarme aún más llevándome al sótano, Ashley ahora estaba llorando. Pero noté que eran lágrimas de quienes han sido descubiertos, no de quienes sienten arrepentimiento. Nunca quisimos que fuera así, dijo Marcus desesperado. Solo necesitábamos ayuda, y tú eras familia, y pensábamos que eras demasiado mayor y agradecida para darte cuenta de lo que hacíamos. Me puse de pie, sintiéndome más ligera de lo que había estado en meses. Pero tu padre lo sabía, dije. Vio a través de ambos y se aseguró de que yo tuviera los recursos para protegerme cuando finalmente me diera cuenta de lo que estaba pasando. Coloqué el documento final sobre la mesa. Esto es la notificación de un fideicomiso que Harold estableció para mí hace 2 años. 500,000 pesos ganando intereses, esperando a que los necesitara. También dejó instrucciones con David Richardson para monitorear su situación financiera e intervenir si fuera necesario. Marcus negaba con la cabeza, como si pudiera hacer que la verdad desapareciera. No lo entiendo, dijo Marcus. Papá nunca dijo nada porque esperaba estar equivocado sobre ustedes. Esperaba que, cuando llegara el momento, me trataran con el amor y el respeto que él les enseñó a mostrar a la familia. Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. En cambio, me trataron como una oportunidad de negocio. ¿A dónde vas?, me gritó Ashley. A empezar mi nueva vida.
He dado un depósito para un hermoso apartamento en Meadowbrook Senior Community. 2 recámaras, cocina completa, mi propio espacio de estacionamiento y una mensualidad menor a lo que pagaba por ser su inquilina. Me detuve en la puerta principal, mirando a las 2 personas que habían aprovechado mi dolor y mi soledad para su propio beneficio económico. Ah, y una cosa más dije. Ya que ya no tendrán mi ingreso para ayudar con sus gastos, tal vez quieran empezar a planear cómo van a manejar esos 47,000 pesos de deuda en tarjetas de crédito. Escuché que el estrés financiero puede ser muy desafiante para las familias. Mientras caminaba hacia mi carro, podía oír a Ashley llorando y a Marcus intentando calmarla. Pero su crisis ya no era mi problema. Tenía 53 millones de pesos, un esposo muerto que me había amado lo suficiente para protegerme desde más allá de la tumba, y el resto de mi vida para vivir a mi manera. Harold siempre decía que la justicia retrasada no es justicia negada, es justicia con mejor timing. Resultó que también tenía razón en eso. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y, si quieres, comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa.